Hola, ¿cómo están todos? Llevamos ya muchísimos programas grabados que irás viendo consecutivamente cada semana. Estamos haciendo estos trabajos para que pues tengas material disponible que tiene que ver con la prevención del abuso sexual infantil. Es un trabajo que se ha realizado a lo largo de varios meses, que tratamos de hacerlo con mucho cuidado, amorosamente, desde luego con una perspectiva de su servidora, del conocimiento que he adquirido, de mi forma de sentir, de mi forma de pensar, y que gracias a Dios este tema en las redes sociales, pues hoy nos permiten expresarnos como nosotros creemos que puede ayudar, que puede transmitir y sensibilizar a quienes nos escuchan y que es una gran responsabilidad crear contenido. Creo que hay muy mal contenido en las redes sociales, desde luego, pero también creo que hay muchas personas que, como una servidora, queremos trabajar por el bien común y no decirlo nada más así de hablar por hablar, sino que tratamos de buscar la manera de tener conocimiento para, pues, crecer la mente humana, humanizar. Hace poco conversaba con mi terapeuta y estaba yo muy molesta justamente porque me había sentido nuevamente abusada. Y cuando digo nuevamente abusada es que yo creo que es un sentimiento que a veces tenemos los humanos de cuando nos cobran un sobreprecio, cuando ponemos nuestros sueños, nuestra fe, nuestros anhelos en tener un proyecto de vida con una persona, cuando confiamos, cuando tratamos de ayudar en nuestra vida cotidiana a alguien y al final no recibimos lo que esperamos. Y creo que una de las grandes enseñanzas que él me dejó de esta conversación, que tenemos largas conversaciones, la verdad creo que es una persona con la que puedo dialogar mucho, es que me dijo: "Adriana, el ser humano es silvestre", por decirlo así, ¿no? El ser humano para humanizarse, ¿no? Justamente tiene que brincar esa rayita en donde se forme, en donde tenga otro tipo de manera de pensar. Entre más ignorantes somos de las situaciones, más abusadores podemos ser de los demás. Entre menos humanizados estamos, creemos que obtenemos lo mejor para nuestra conveniencia. El ser humano en su naturaleza está comer, aparearse y sobrevivir. Y muchas personas tienen en su vida la tarea de abusar para sobrevivir. Y esto es muy importante que lo sepamos porque literalmente es su tarea para sobrevivir y cuando no ponemos límites, abrimos la puerta de que otro ser humano pueda tener acciones que no sean humanizadas, que no tengan protocolo, que no tengan ética, etcétera, etcétera. Y creo que es algo que nuevamente me volvió a quedar claro y que muchas veces estas situaciones provienen de cómo crecimos, de qué sucedió en nuestra infancia. Por estadísticas, se dice que la persona que ha sido abusada una vez sexualmente tiene las probabilidades de ser abusada más veces. Y también que cuando una persona no ha superado, no ha sanado los abusos de la infancia, corre el riesgo de seguir siendo abusado en su vida adulta, en muchas situaciones. Entonces, saber poner límites y tener esa seguridad de persona y tener encendido este sistema de alerta que tenemos los seres humanos para detectar al abusador, como el gavilán que se va a comer a ese pollito más débil, al más débil de los que está pues corriendo, caminando en un patio. Siempre observa el depredador a la presa que más le conviene. Y hoy es un tema justamente del que vamos a platicar y es del abuso. Voy a empezar con este epígrafe que al final cerraremos los programas con estas frases que dice así: no me des responsabilidades que pertenecen a un adulto, porque entonces no valoraré lo importante que es cuidar de mí.
¿Cuántas veces los seres humanos creemos que la medida que hacemos más y más y más por los otros, nos van a querer más? Y es que estamos dentro de un círculo sin salida de abuso tras abuso tras abuso. Cuando los niños no conocen estos límites, siempre son los niños más bulleados en la escuela, son los niños más vulnerables, son las mujeres más maltratadas o somos las personas que a lo mejor transmitimos esa vulnerabilidad para que algún otro, algún gavilán, digo yo, llegue y se coma a ese pollito, a esa pollita que se ha puesto en esa vulnerabilidad, en esa fragilidad. ¿Qué temas vamos a tocar aquí? Pues van a ser varios. Voy a hablar de dinámicas que existen en nuestras sociedades actuales y que, bueno, han existido siempre, pero que hoy se manifiestan mucho más marcadas en el tema de abusos infantiles, ¿no? Y una de las situaciones es que sobrecargar con responsabilidades a los pequeñitos no permiten desarrollar una infancia sana, no permiten que los niños se dediquen al juego, no permiten que los niños maduren como deben madurar su cerebrito. ¿Por qué? Porque no los estamos dejando pensar como niños, los estamos dejando pensar como adultos. Y aquí voy a hablar y tocar, híjole, algunos temas, porque hay tantos para esto, pero he elegido los que vienen en el libro y bueno, ya cuando de las conferencias y estemos trabajando con estos libros de ejercicio, seguramente se darán cuenta que han existido muchísimas, muchísimas cosas en las que vamos a encontrar por qué a veces decimos, híjole, es que yo tuve la culpa, yo lo permití, es que no sabía cómo actuar, es que, en fin, de dónde viene el abuso, de dónde se ha creado este abuso, en fin, superar estos errores, saber de dónde vienen, tomar la perla del aprendizaje para que no vuelvan a suceder. Pero hoy uno de los trabajos mayores va a ser identificarlos para después hacer un ejercicio que quiero compartir contigo para la vida adulta. Y bueno, aquí vamos a hablar de lo siguiente, características de dinámicas, pues que no son tan sanas, ¿verdad? Que no son sanas. Y es, por ejemplo, cargas emocionales inapropiadas. Convertirse en el confidente principal del progenitor, soportar sus problemas, sus preocupaciones, sus frustraciones. ¿Cuántas veces no se dice, ay, es que y he visto en las redes sociales y créanme que se me hace un crimen decir, es que Dios te dio a tu príncipe azul para que te cuide, para que vea por ti, para que sea tu soldado de la vida? Y ponen a una mamá con un pequeñito ahí que yo nada más me imagino y digo, ¿y este pequeñito cómo va a ser su soldado de la vida, su compañero? ¿Cómo se va a responsabilizar de ella? Etcétera, etcétera, etcétera. Miren, dentro de este tipo de cargas emocionales inapropiadas en donde la personita se vuelve la mamá chiquita, el papá chiquito, el esposito, la esposita, son relaciones en las que tristemente generan un grado de culpa enorme para la persona que es abusada. ¿Por qué se genera este grado de culpa enorme? Y aquí se los voy a tratar de explicar, pues de alguna manera sencilla. Los seres humanos partimos nuestras relaciones en dos aspectos principales y fundamentales, y ustedes me dirán si sí o si no. Pero una es el vínculo. ¿Qué nos vincula? ¿Qué nos hace que seamos parte de alguien, de algo? Entonces, imagínense cuando estamos vinculados por la sangre, porque es mi mamá, porque es mi papá, porque es mi hermano, porque es quien sea, quien me significa un vínculo, ¿ok? Y justamente
hablando del significa del vínculo, es el significado que tiene ese vínculo para mí. Es un tema sumamente delicado. ¿Por qué? Porque de ahí vienen muchos traumas, del vínculo y el significado del vínculo. Vienen las decepciones, vienen la adquisición de situaciones de responsabilidad que no nos correspondían o que no le corresponden hoy a los menores. Entonces resulta que como eres mi hijo, pues tú tienes que ver por mí. Resulta que como eres mi hija, ¿verdad? Y pues yo ya estoy grande, ya no tengo cómo generar ingresos, tú tienes que ver por mí. Resulta, ¿no? ¿Habrán escuchado esto? Imagino que sí, muchas veces. Y vamos a ver hasta dónde llega la consecuencia de el vínculo, el significado del vínculo, la culpa que genera esto y cómo se modifican las vidas cuando los pequeñitos han sido abusados o los adultos de hoy tuvimos una infancia en el que fuimos abusados ejerciendo papeles que no correspondían y los vamos a trabajar hoy. Vamos a ver otra situación importante, los roles invertidos. Cuando el papel que me tocaba jugar en la familia era uno y de repente tengo otro. Un ejemplo, obviamente, es tomar el rol a lo mejor de ser la mamá o de ser el papá de una familia. Pero también hay roles, perdón, que impactan muchísimo, que tienen que ver con que a lo mejor tú eras el hermano sándwich o eras el pequeñito y asumes el rol del hermano mayor. O cuando asumes el rol de protector de la familia. Por la situación que sea o que se haya presentado, esto sucede mucho en las familias y queda una afectación tremenda en esa asunción de roles. Y una de las cosas que tocaré aquí es también el resentimiento a nivel de hermanos, de familia, que se genera por haber invertido los roles y pondré más adelante ejemplos. La siguiente, expectativas desproporcionadas, ¿no? En donde el apoyo que se procura de un menor no corresponde a la edad del niño. Cuando inclusive, y esto se los voy a decir y pasa muy fuerte, y lo he visto últimamente también en las redes sociales, en donde el menor asume la expectativa del papá o de la mamá de lo que él no fue o no hizo. Y entonces le exijo más para que logre lo que yo no logré. A manera personal, les cuento que mi primer nombre es Esperanza. Y les juro que era un nombre que me pesaba tanto, porque cuando yo escuchaba la plática de los mayores y que yo era la única niña, siempre escuchaba todas las expectativas que tenían en Esperancita. Y Esperancita llegó un momento en el que tenía 12 años y volteó y le dijo a toda la familia: yo no soy la esperanza de nadie, quiero ser yo. Y para ser yo, gracias a Dios que mi mamá me puso un segundo nombre, que es un nombre que demuestra mucha fortaleza, averigué el significado de mi nombre, Adriana. Y les dije a todos: no quiero que me vuelvan a nombrar Esperancita. Me llamo Adriana. Y si alguien quiere algo de mí, por favor, me tiene que decir Adriana. Los nombres tienen un impacto muy importante en las personas y tienen un significado que los vincula en acciones de la vida que de repente no entendemos por qué, pero que suceden y que están ahí
y que están latentes y que a veces no entendemos por qué no le gusta un primer nombre o un segundo nombre a los hijos, pero que su vínculo y su significado a veces puede tener un gran impacto. El tener expectativas desproporcionadas en lo que nuestros hijos desean y quieren ser es un acto de violencia muy, muy grande. Es un abuso hacia la personita. El niño está para jugar, para ir desarrollando sus capacidades, sus talentos, y el padre, entre más enfocado esté en lo que ve del niño y no en lo que espera del niño, tendrá mucha más capacidad de ayudar y de amar a sus hijos. Amor es respeto, y sin respeto no hay amor. Y ahí tiene que existir el respeto por la individualidad de ese pequeñito, de esa personita que estamos viendo ahí, que está creciendo con sus propios sueños, que está imaginando sus propias cosas, que está empezando a jugar el juego de la vida. Vamos con lo siguiente: realización de trabajos para la manutención del hogar. ¿Cuántos niños en las sociedades de hoy no realizan trabajos que hasta son situaciones delictivas para sostener los hogares? Porque, ¿qué crees, hijo? Pues no tenemos de otra. Te vas a tener que ir a trabajar. Y entonces ha sucedido que los vemos en la calle. La verdad es que yo soy, me cuesta mucho trabajo dar dinero en la calle. Cuando estuve en un lugar en África, en Ruanda, había una multa porque tú le dieras dinero a los niños en la calle. ¿Y sabes qué te decían? Que si tú le dabas dinero en la calle, el niño lo ibas a volver un vago y eso es un delito. Entonces no puedes darle dinero a los niños en la calle. Está prohibido. Ojalá que en todos los países que se ejerce esta costumbre no se haga. Hay que tener albergues, hay que brindarles apoyo, conocimiento, estudios. Los niños tienen derecho a jugar, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a la educación, tienen derecho a esa libertad. Entonces, hay una corrupción tremenda de menores para supuestamente ayudar a contribuir en los hogares. Así que esto, por favor, si lo ves que ha sucedido en algún momento, en algún lugar, no lo fomentes, no lo fomentes. Sé que es muy duro decirlo y en algunos casos sé que no hay de otra más que el menor trabaje para salir adelante. Y como les dije, vamos a hacer un ejercicio de esto. Otro tipo de situación: asunción en las tareas del cuidado de la salud de un adulto, ya sea por vicios, por drogas o bien por enfermedades, en donde estos pequeñitos están haciendo las labores, las tareas de enfermeros, de cuidadores, de cargadores, de paseadores, etcétera, etcétera, y que es una práctica que terriblemente la vi ahora que estuve en Filipinas hace unos 2 meses, que es una gran tristeza porque fomenta mucho la actividad de los pederastas. Se confunde, se disfraza esta situación del abuso infantil a través de decir que están ayudando a los viejitos, a los abuelos, a los señores mayores. Cuidado con esto porque, bueno, lo que yo pude ver en este lugar es increíble. Creo que una de las juntas más bonitas que tuve ahora en estos lugares que recorrí en Asia fue que se iniciara en Filipinas con una oración para proteger el conocimiento, para proteger a la sociedad, porque se necesita mucho, pero hay que orar y hay que hacer para que eso cambie. Y este lugar definitivamente, pues es una pena que sea parte de la sociedad, como ya también lo es en México, como lo es en Puebla, como lo es pues, en muchos estados de la República, en donde se utiliza al menor para generar economía, para supuestamente mantener a su familia y tener cuidados de personas que están enfermas y además por cantidades y retribuciones muy,
muy bajas. Otro aspecto importante es la responsabilidad del cuidado de los menores, en donde lo que decía al principio, esa mamá chiquita, ese papá chiquito que se responsabiliza de los hermanos. Qué duro es saber que a veces en nuestras infancias mm, toque vivir eso. Qué difícil es comprender que a veces con el cuidado que queremos de los hijos le damos a otros hijos el cuidado de nuestros hijos, ¿no? Pensar que uno se tiene que hacer cargo del otro, ¿no? No sé, en casa de mi abuela, que fue en su segundo matrimonio, existía un tema muy, muy curioso, ¿no? Cuando viajaba mi abuelita les decía, fulanita cuida a sutanita cuida a sutanita, y así las iba hermanando, porque pues, había tenido tantos hijos mi abuela que los tenía que hermanar de manera que fueran como de dos en dos para que haciendo las parejitas, ¿verdad? Se cuidaran unos a otros. Pero pues no era un tema de decir, a ver, tú le vas a lavar la ropa a Juanito o a Juanita o a Teresita, tú le vas a hacer de comer, tú la vas a llevar a la escuela, ¿no? Era un tema muy diferente de cuidado entre la familia, ¿no? En el que no se pierdan, en el que si viajaban siempre iba a estar uno atento del otro, etcétera. Entonces, también diferenciar el tipo de ayuda que damos en la casa creo que es importante porque hemos hablado de la colaboración y sabemos que la colaboración es un aspecto fundamental, amoroso, es algo que ayuda mucho para tener empatía. Pero aquí estamos hablando del abuso, ¿no? Estamos hablando de cuando esa personita, por cuidar de otros, pierde el cuidado de sí. ¿Y qué creen? Que esto se repite. Y entonces, en la búsqueda de amor, de reconocimiento, de hacer el bien, tenemos hechos de vida en los que solo nos ganamos el resentimiento. Y aquí va el tema que quiero tocar. Una vez que he explicado un poquito de esto, quiero comentarles algo. Visualicen su familia y tal vez puedan contar una historia como la hemos vivido algunos, en donde por ayudar nos hemos ganado el resentimiento, en donde tal vez por hacer o cometer actos en donde te convertiste en la mamá chiquita y quisiste ayudar a tus hermanos y de repente quisiste ayudar a uno para que estudiara y al otro para que tuviera un trabajo y al otro para que esto y esto. Y a veces inclusive te saltas el rol. Por ejemplo, ha habido muchas veces que los segundos hermanos, los hermanos sándwiches, se saltan a los hermanos mayores, que les va mejor, que crecen más, que tienen éxito y que como han tenido ese éxito, les fue mejor, eran hermanos que cuidaban de los hermanos mayores, inclusive en la vida adulta. Y entonces estos hermanos le dan trabajo, apoyo, ayuda, etcétera, y de repente, ¿qué creen? Que existe un resentimiento total. ¿Por qué? Porque al ayudar a la otra persona, la estamos obligando a tener una deuda emocional, una deuda moral, que no todo ser humano tiene la capacidad de decir gracias por ella. Muchos seres humanos les sucede, y lo voy a poner un ejemplo tan simple, yo creo que les ha sucedido, de que de repente tienen un amigo, le prestan dinero, porque ustedes tienen esa capacidad, en ese momento pudieron hacerlo, y cuando le cobran y ven que no les paga, pues van y reclaman, y la otra persona se hace la ofendida, no te paga, se termina la amistad. Pues, ¿qué creen? Así termina también en las familias. Termina y se hacen los distanciamientos de hermanos y vienen hermanos abusadores en los que a pesar de que ya les ayudaste una vez, después estos hermanitos o hermanitas, ¿verdad? Se convierten en personas que piensan que es una obligación ayudarlos. ¿Y qué sucede? Que el vínculo y el significado del vínculo genera culpa en la persona que tiene la capacidad de ayudar y vuelve a ayudar. Pero ese resentimiento no se termina, crece. Y esto es muy, muy grave porque
Creo que muy pocas personas se atreven a hablar de esto, pero que seguramente lo han visto en muchísimas ocasiones, que no hay reciprocidad, que no hay agradecimiento, que no hay esos momentos en los que la otra persona te puede decir: "Oye, gracias porque hiciste esto por mí". Se sienten ofendidos. ¿Y qué creen? También lo hay en las parejas. En aquellas mujeres que a veces se han desvivido por ayudar a sus parejas a que crezcan, a que traten de sacar sus talentos, a que hagan algo y resulta que lejos de tener un agradecimiento, tienen un resentimiento hacia ustedes. ¿Les ha pasado? Creo que sí. A muchos hombres también que quieren consentir mucho a la mujer y no la satisfacen y entonces quieren más regalos y quieren más paseos y todo les parece poco, los condicionan inclusive a perdonarlos por hacer algo a través de este tipo de premios, ¿no? Y es un abuso. ¿Les ha pasado? Yo creo que sí. Hoy en las sociedades que vivimos parece ser que el que negocia mejor o el que actúa con una mayor manipulación ante los sentimientos del otro es ganador y se tiene que sentir bien e inteligente. Si tú eres una persona que en la actualidad le sigue pasando este tipo de abusos y no quieres que le pase a tus hijos, te quiero invitar a hacer un ejercicio de sanación. En tus hojitas, por favor, me gustaría que después de escuchar esta cápsula, que seguramente te habrá traído memorias inmediatas, porque cuando hemos sido abusados en algo y tocamos tantito la fibra, lo traemos al presente y lo volvemos a sentir. Volvemos a resentir lo sucedido. Y te quiero decir 2 cosas. A ver, una, primer ejercicio. Los árboles familiares se pueden podar. Tú has visto que existe el árbol genealógico en donde papá, mamá, tío, hermanitos, etcétera. Cuando dialogando no puedes parar estos abusos, no existe la reciprocidad y no existe el reconocimiento, te invito a recoger tu dignidad, así como persona, a guardarla en tu corazón y a tomar el arbolito genealógico que está ahí, que tú sabes que es parte de ti, pero pódale esa rama. Guarda la distancia crítica y a pesar de cierta pérdida del vínculo, que así lo puedes considerar, hazlo. Oye, Adriana, qué consejo, qué opinión, qué cosa tan dura me estás dando. Pues te voy a decir sí y no, porque los abusadores están en las familias, en las empresas, en la calle, en los negocios, en los precios, en donde quieres. ¿Y quién crees que tiene la responsabilidad de poner el límite? Tú, yo. Entonces, un ejercicio muy importante es reconocer ese tipo de abusos en tu vida adulta. Y ahorita vamos a ir a la parte de los menores. Otro ejercicio importante, además de podar el árbol, visualizar qué estoy esperando de la persona a la que estoy ayudando. Porque les voy a decir, los seres humanos nunca damos nada sin esperar algo a cambio. ¿Qué estás esperando de esa persona? ¿En dónde están tus sueños? ¿En dónde están tus anhelos? ¿Son posibles? ¿En realidad estás pagando mucho por un poquito supuesto amor? ¿Cuándo pondrás el límite? Haz una lista. ¿Y sabes cómo es fácil de identificarlo? Porque cada vez que tú das algo y que no has recibido, que no has tenido reciprocidad, vas a ser muy capaz de poder analizar que si te sientes mal y no has recibido algo por eso, es que algo no está bien. Siempre tenemos aquí en nuestro hombro nuestro consejero de la conciencia.
Y también piensa en qué estabas esperando recibir, que estabas dando todo eso, porque yo he cometido ese error y lo he cometido muchas veces. Es importante trabajarlo, identificarlo y visualizar cuál va a ser mi consecuencia futura. ¿Me trae una buena consecuencia hacer eso o voy a seguir sintiendo el abuso, el maltrato, la indiferencia hacia esa ayuda que muchos hemos dado de corazón, que muchos hemos dado para intentar mejorar la vida de alguien y que a la mejor simplemente esperábamos un gracias, simplemente a la mejor sí teníamos pues esa expectativa de tener un proyecto de vida con esa persona, que sí teníamos esa idea de que a lo mejor si a ti te iba bien, ¿por qué te sentirías mal de que el resto de tu familia no le fuera tan bien? ¿Te ha pasado eso? Bueno, te voy a recordar algo, la sobreprotección es violencia. Y resolverle a una persona algo que esa persona es capaz de resolver, puede ser que te convierta a ti en un abusador. Qué fuerte escuchar esto, ¿no? Es algo que yo tuve que entender a través del papel que me había tocado, del rol que me había tocado ejercer en mi vida, porque yo jugué muchos roles. Jugué un rol de proveedora, jugué un rol de mamá chiquita, jugué un rol de cuidadora, jugué muchos roles. Y que hoy quiero invitarte a que una vez que has identificado esto que te he platicado, tomes una hoja de papel y te perdones por todo aquello en lo que tú, en un afán de dar un bien, has tenido un resentimiento hacia otros, porque esos otros no han sabido ser recíprocos en tu vida. No han sido saber recíprocos ante la vida. Y de qué situaciones, también en otra columna, tú puedes recapacitar hoy y puedes hablarle a alguien y decirle, oye hermana, oye hermano, gracias que hiciste esto por mí cuando yo era chiquito, porque sabes, gracias a esto que yo tal vez nunca te quise agradecer por orgulloso, por lo que tú quieras, hoy estoy bien. Muchas veces nos hace falta o nos tenemos que invitar a hacer un ejercicio en el que no tenemos que sentirnos culpables por haber jugado roles que en algún momento de nuestra vida nos tocaron. Hace poco tenía yo una plática con alguien que pues es también una consejera, es una persona que se dedica a apoyar en los grupos de coda y decía que si existía, que yo qué pensaba de las codependencias, que qué pensaba de estas actitudes que a veces los seres humanos tenemos en la vida. ¿Y sabes qué le dije? Mm, Le dije, creo que los seres humanos a veces tenemos que perdonarnos por haber tomado roles que en algún momento nos tocaron y que si sobre todo la consecuencia fue buena hasta cierto punto, ¿verdad? Porque obviamente que sacrificamos alguna situación nuestra para poderla dar, que haya valido la pena. Si hoy tú sientes esa sensación que yo en alguna vez sentí en mi vida, ponte a pensar en que eso que hiciste en algún momento surtió o tuvo un efecto positivo. Y piensa en que tal vez si no lo hubieras hecho, tal vez no hubieran estado las cosas como están. Nadie somos magos, pero sentirnos mal por haber hecho el bien, pues es algo muy difícil de aceptar. ¿Se acuerdan que les comentaba que San Agustín decía que la vida se vivía haciendo el bien bien, el bien mal, el mal bien y el mal mal? Bueno, pues eso sucede. Pero si tu intencionalidad fue buena, si el efecto fue bueno, y hoy no tienes a ese hermano a tu lado, a esa hermana a tu lado, a esa mamá a tu lado, a ese papá
a esos primos, a esos inclusive colaboradores de tu vida, de tu empresa, a los que en algún momento hiciste el bien. Te voy a decir lo que les decía a mis hijos en algún momento que tuve tanto conflicto cuando me divorcié. Yo les decía: "Hijos, sé que están enojados, pero a veces hay que separar, aunque todo nos golpea y nos afecta, todas las acciones en donde estamos vinculados y que nos significan, nos duelen. Pero hay algo importante, los roles y el protocolo forman parte de nuestra vida diaria y cotidiana para no ser abusados y no permitir los abusos. Ser buena madre es mi papel, tratar de hacer lo mejor que yo pueda. Y estamos en este mes de mayo, Día de las Madres, terminando el mes de mayo. Ser buenas madres, ser buenos padres puede ser nuestro papel. Y ser buenos hijos es el papel de los hijos. ¿Y dónde está el límite de ser buena madre y ser buen padre? En los roles que tenemos que ejercer o que nos tocan y nos convienen ejercer a cada uno. Si en algún momento tuviste que ejercer roles en tu vida pequeñita para que algo saliera mejor y hoy está mejor, perdónate, no sientas culpa, ve lo maravilloso que pudo haber sido. Y si no fue, también te quiero decir que tú hiciste lo que podías, como esa alma pequeñita que estaba ahí y que no tenías ni todo el conocimiento, ni te tocaba, ni era tu responsabilidad. Parece ambiguo, pero para mí es muy claro. Donde hicimos el bien, sintámonos bien. Y donde no pudimos hacerlo y no pudimos lograrlo, entendamos que no teníamos la herramienta para hacerlo. Así que bueno, hoy cierro con este tema del abuso, en donde es importante no asumir más tareas de las que nos corresponden y colaborar en aquellas que a veces, aunque esperemos algo, no lo vamos a recibir. Lo hagamos con cariño, lo hagamos con fe, lo hagamos con intención buena y siempre buscando conocimiento para compartirlo. Muchas gracias por escucharme una vez más en un programa de Adriana Gaitán, Mujer del siglo XXI, con este tema del abuso. Y nos vemos pronto con los siguientes ejercicios. Que la pases muy bien. Descansa, buenas madrugadas, buenos días, buenas noches. Gracias por escucharme. El contenido de este video podcast está basado en los valores, la experiencia, los estudios y la libre opinión de la autora y sus invitados. Su propósito es compartir ideas, conocimientos y perspectivas que pueden servir como guía o inspiración. Somos respetuosos de la opinión de quienes nos escuchan y de la visión de los expertos invitados. Sin embargo, es responsabilidad de cada persona evaluar, reflexionar y considerar sus propias circunstancias antes de tomar decisiones basadas en la información aquí presentada.